Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Ayer os prometí que hoy vamos a hablar de el poder de la verdad para santificar. Pero estuve muy sorprendido ayer de la última reflexión que hicimos del devocional Recibiréis Poder. Cuando os hablé del cuerpo místico, os hablé porque estaba escrito, ¿verdad? Yo os hablé del cuerpo místico de Cristo y creo que no me entendió nadie. A excepción de una sola persona que sé quién es, luego se comunicó conmigo, que le dio un me gusta y yo le di un otro me gusta en el sentido de que a YouTube le gusta la interacción para poder promover estos materiales, ¿verdad? Nadie más le dio un me gusta o no me gusta, en fin. Cada uno es libre de hacer lo que considere, según su conciencia, ¿no? Pero me sorprendió. Digo, qué curioso que yo daba por hecho que la gente, este tema tan fundamental para la última generación, no es comprendido. La gente, yo trataba de deciros ayer en algunas de las 3 reflexiones que hice, la gente está agarrada a sus iglesias, a que fueran. Y no entienden que el mensaje del segundo ángel no termina hasta que todas las iglesias son parte de Babilonia. Entonces, si esto es así, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? ¿No es la iglesia la niña de sus ojos? ¿Y cuál de ellas? Porque hay tantas, ¿verdad? Entonces, lo que más me sorprende es que la Odisea misma, pero sobre todo aquellos que proclaman haber salido de Babilonia, no entienden el concepto. No entienden qué es lo que Dios trata de decir con ese cuerpo místico en donde todos tenemos que ser piedras vivas, si fuera el templo, ¿verdad? Lo que pasa es que utiliza otra metáfora, utiliza un cuerpo místico, un cuerpo que está juntado, ligado por el Espíritu Santo. Es como el sistema nervioso que os explicaba yo ayer, que a través del sistema nervioso el cuerpo se comunica, el cerebro y los órganos, ¿verdad? Y de este modo son funcionales. Estuve pensando mucho desde ayer, anoche incluso, por esto esta mañana llevo 2 horas o más de 2 horas trabajando y estudiando, porque mi intención era presentar el tema que os dije, que por cierto, en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos encontraréis tanto el texto de la reflexión como el canal de Telegram, donde os invito a que se suscriban, que participen de él, porque esa reflexión que yo tenía prevista para hoy, voy a colgar el enlace al texto en origen y os invito a que vayáis a estudiarlo. Ya buena parte de la parte importante está en el devocional, pero falta otra parte que sí que está en la reflexión. Así que la voy a poner en un canal de Telegram el enlace y que el que desea que vaya a estudiar la reflexión por sí mismo. ¿Por qué?
Porque al ver la incomprensión, me di cuenta de que necesitamos estudiar este tema. ¿Quién es ese cuerpo místico de Cristo y qué representa Él? Porque mucha gente defiende cada uno su iglesia, su doctrina, su entendimiento, pero vamos a ver que ninguna de las iglesias que pretenden ser el pueblo de Dios no lo es. Lo digo bien, ninguna. Y no es porque se me ocurre, sino porque está escrito. Uno de los grandes errores que siempre lo he dicho, pero no queremos entender, nos pasa lo mismo que a los judíos. Nosotros tenemos a Abraham como padre y pues nosotros tenemos la verdad, nosotros somos el pueblo escogido, el remanente, y nosotros somos. Pues no. Y el mensaje del segundo ángel no termina hasta que todas las iglesias oficiales serán parte de Babilonia y el que quiere ser ciego y permanecer en su ceguera no quiere ver. El ecumenismo es la herramienta, el medio por el cual todas las iglesias están en Babilonia. Lo quieran reconocer o no, esto ya no es mi cuestión. Yo os predico lo que está escrito, lo el que te quiere entender bien y el que no, no. Cada cual con el espíritu que tenga, ¿verdad? Pero necesitamos entender cuál es esa iglesia que Dios trata de construir, cuál es ese cuerpo místico, porque dice místico, ¿por qué dice místico? Porque no es un cuerpo, una organización, un poder de este mundo, no. Todo está conectado a través del Espíritu Santo y el que está conectado con el Espíritu Santo será parte de ese cuerpo funcional. Y el que no está parte, pues no es parte de este cuerpo funcional. Necesitamos entender el santuario. Los que se han preparado en el lugar santo podrán ser parte en el día de la expiación de ese cuerpo restaurado del hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo, cabeza de la humanidad. Ese cuerpo tiene que ser restaurado. Jesucristo es solo la cabeza, le falta ¿qué? Un cuerpo. Pues este cuerpo tiene que ser restaurado con la totalidad de las piedras vivas. Y lo que nos falta entender es cómo logramos ser esas piedras vivas de ese templo, de ese cuerpo, es Jesucristo. ¿Cómo está conformado ese cuerpo místico? Lo dice místico, lo vamos a entender hoy, porque está conectado a través del Espíritu Santo. Y si no entendemos esta realidad, no me digas que tú eres parte del cuerpo de Cristo, si ni siquiera te has enterado. El mayor error que cometieron nuestros pioneros, lo dije desde el principio del ministerio, fue organizarse como institución. Este fue el primer paso hacia la apostasía. Porque Dios nunca dijo que hagamos tal cosa. Tampoco lo impidió. ¿Por qué? Porque somos libres. Y íbamos a probar por experiencia personal este error. Igual que Israel. Queremos un rey. Una cara visible. No queremos ser parte de ese cuerpo místico en algo invisible, que no... Los demás se ríen de nosotros. Y ese mismo error cometió la Odisea. Queremos títulos. Queremos estar parte del sistema. Que nos reconozcan. No queremos que nos digan que somos una secta. Es decir, que somos diferentes a todos ellos. Queremos que nos reconozca como iglesia. Pero yo digo, ¿y qué más da? Has parado en Babilonia. ¿Qué importa que te llames iglesia o secta? Estás en Babilonia.
¿Para qué te sirve? Ah, para sentarte mejor en Babilonia. Ah, para eso sí. Para eso sí. Pero para ser parte de ese cuerpo místico o ese cuerpo de Cristo que ha de ser restaurado, no te sirve. Más bien, te estorba. Porque por eso estás en Babilonia. Hoy vamos a tratar de entender qué iglesia construye Cristo. ¿Cuál es su iglesia? ¿Quiénes son aquellos que son parte de ese cuerpo místico de Jesucristo? La iglesia triunfante. La iglesia triunfante es aquella iglesia que se ha preparado para acudir a la boda del Cordero y ha participado de su espíritu. Vamos a ver si yo o tú eres esa piedra viva o ese órgano de ese cuerpo de Jesucristo. Porque a lo mejor, como en muchas, yo diría, en todas las cosas, nos ha engañado el enemigo. Y seguimos permaneciendo en ese engaño sin entender cuál es la auténtica iglesia de Jesucristo. Entremos en nuestra reflexión. A ver si alguien más despierta. Uno más, Señor. Uno más. Porque dormimos de gran nivel y a mucha profundidad. A ver si despierta uno más, Señor. Dice, han pasado más de 18 siglos desde que los apóstoles descansaron de sus labores. Pero la historia de sus trabajos y sacrificios por causa de Cristo sigue siendo uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia. Dice, esta historia escrita bajo la dirección del Espíritu Santo fue escrita a fin de que por ella los seguidores de Cristo en todas las épocas pudieran ser impulsados a un mayor celo y fervor en la causa del Salvador. Y es justamente eso lo que necesitamos entender. ¿Cuál es la causa del Salvador? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es ese cuerpo que Cristo, la cabeza, necesita? La cabeza está restaurada, pero le falta un cuerpo. Esa es la causa de Cristo. Necesita un cuerpo restaurado. Y nosotros no entendimos, mis amados. No entendí. Para mi asombro ayer me quedé alucinando en colores. ¿Por qué rechazan mis hermanos entender? Eso es piedra fundamental sobre la cual debemos de construir, queridos. Y nosotros ni siquiera sabemos sobre qué construimos. Nosotros construimos sobre Babilonia. La iglesia, de donde somos o no parte. Dice, la comisión que Cristo dio a los discípulos, ellos la cumplieron. Cuando estos mensajeros de la cruz salieron a proclamar el Evangelio, hubo una revelación de la gloria de Dios como nunca antes había sido presentada por un hombre mortal, dice. Por la cooperación del Espíritu Divino, quiero que estéis muy atentos cómo y por qué medio obra Dios. Por eso llama a la iglesia de Jesucristo un cuerpo místico, porque nosotros no vemos al Espíritu Santo. Justamente por eso estamos estudiando el devocional. Necesitamos entender cómo obra Dios. ¿Por medio de qué? ¿Cómo conforma y mantiene su iglesia? Ese cuerpo invisible, pero real, ¿verdad? Dice, por la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles hicieron una obra que estremeció al mundo.
A cada nación se llevó el Evangelio en una sola generación. Y nosotros decimos que humanamente no es posible. ¿Cómo vamos a llevar nosotros el Evangelio a cada nación? Los apóstoles lo hicieron. ¿Cómo será la obra final? ¿Con qué poder los apóstoles llegaron hasta los confines de la tierra? ¿Con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo tiene que ocurrir la boda del Cordero? Después de la ley dominical y antes del decreto de muerte. ¿Qué es el decreto de muerte? El fin de tiempo de gracia para el mundo. Por lo tanto, si la boda del Cordero, es decir, la plenitud del Espíritu Santo, la recibimos antes, ¿qué hicieron los apóstoles con la plenitud del Espíritu Santo? Llevaron la palabra hasta los confines de la tierra. ¿Qué harán los 144,000? Esto mismo. ¿Cómo terminará Dios la obra? Despierten, queridos. Despierten. Dice, gloriosos fueron los resultados que acompañaron al ministerio de los apóstoles escogidos de Cristo. Cuidado, porque aquí nos trata de revelar una realidad tremendamente importante. Yo lo recalco, mucha gente no lo capta, porque claro, estamos conformados al mundo, entonces ¿cómo vamos a entender? Dios habla de unas cosas y nosotros entendemos otras cosas. Porque nosotros no vivimos en el contexto de Dios. Nosotros vivimos en otro contexto, en otra causa, que no es la de Cristo. Por eso no entendemos. Dios habla, pero nosotros entendemos otras cosas. Fijaos, ¿quiénes son los ministros de Cristo? Al principio de su ministerio, algunos de ellos eran hombres incultos. No sabían leer y no sabían escribir. ¿A quién nos escogió Dios? ¿A estos? ¿Que el mundo los tenía desconsiderados? O a lo mejor habrá molestado el hecho de que dije yo que qué cosa rara que Dios escoja a un rumano que predique el Evangelio en español, o sea, en lenguas. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Eso molesta? ¿Y somos de la familia de Dios? Me parece tremendo, ¿eh? Ni siquiera quiero profundizar esto o ahondar en ello. Tremendo, me parece. Si esta es siquiera un poquito de causa por la cual se rechaza. No quiero ni pensar, no quiero ir por ahí. Quiero ser bueno. ¿Verdad? ¿Pero quiénes son los ministros de Dios? Primero, los que Él escoge. Segundo, ¿están preparados por el mundo? El que fue preparado por el mundo fue escogido último. Y no empezó su ministerio hasta que Dios lo llevó al desierto de Arabia, 3 años y medio, para explicarle su evangelio. Y apenas después comenzó su ministerio. ¿Verdad? Hombres incultos, dice, pero su consagración a la causa de su maestro fue sin reservas. Otra clave. Una clave que no nos gusta. Pero vamos a ver que es la clave definitiva. Consagración sin reservas. Es decir, no me encuentro con nada disconforme de lo que Dios me está diciendo. Eso lo significa. Cuando Dios me está diciendo, estas cosas tienen que ser así y no de otra manera. Y yo digo, hágase tu voluntad, Señor. Lo que tú digas, esto está escrito, eso es la verdad.
y no quiero saber nada más. Eso significa consagración sin reservas. A Dios mis planes hoy, allá afuera tengo un sol que no veis. Por primera vez en días tengo sol. Debo de cortar leña, es un viernes, día de preparación, debo de cortar leña, el coche no me funciona, tengo que desmontar ciertas piezas, o sea, tengo mucho trabajo. ¿Dónde estoy? Esto significa consagración sin reservas, queridos. Cuando Dios habla, heme aquí, Señor. Hágase tu voluntad. Lo demás, ya llegará su momento. Pero lo primero es lo primero. Porque vamos a ver, queridos, que por la incomprensión, nosotros pensamos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero como lo dije, estamos bien lejos. Bien lejos estamos. Porque no entendemos. No entendemos. Yo por los frutos tengo que entender. Y los frutos me está diciendo lo que me está diciendo. Entonces, cuando Dios habla, heme aquí, Señor, sin reservas. Lo mío, después. Primero, Dios. Dice, pero su consagración a la causa de su maestro fue sin reservas y bajo su instrucción obtuvieron una preparación para la gran obra que se les había confiado. Por lo tanto, ¿hay una preparación? Lo que me ha costado entender yo esto. Lo que me ha costado entender yo esto. Años y años de peleas. Todo lo que estaba intentando hacer no salía. Y digo, Señor, ¿cómo es posible? Pero si lo hago para mí, que para mi casa lo hago, pero si quiero hacer un negocio para ganar dinero de ello, no me deja. Porque Dios me dice, es que no, esa no es la dirección. Estás yendo por donde yo no te digo, no por ahí no. Ya lo sé que yo te he capacitado, puedes hacer, hermanita, puedes hacer muchas cosas, pero este no es el camino. Este es el camino. Y mira si he peleado con Dios. Y mira si he llorado y preguntado, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo traer dinero para mi casa? Y Dios dice, no te preocupes. Este es mi trabajo. Tú sígueme. Me costó. Y todavía o sea, no es fácil. ¿Sí? Hablo con la mente, quiero servir a Dios, pero este cuerpo quiere otra cosa. Y ahí estamos peleando, ¿verdad? Como Jacob. Señor, no te dejo hasta que no me bendigas, porque si no, estoy muerto. Sin ti estoy muerto. Necesitamos entender estas realidades, mis amados. Si de verdad queremos ser parte de ese cuerpo restaurado, de esta segunda, nueva humanidad. La vieja tiene que morir. Bueno, está muerta en realidad. Lo que pasa es que nosotros peleamos y queremos revivirla todos los días. Pero Dios dice, este no es el camino. Algún día tendrás que aprender. Si no aprendes, lo siento, pero morirás. Dice, la gracia y la verdad reinaban en sus corazones, inspirando sus motivos y controlando sus acciones. Y eso es una experiencia, queridos, que nos lo dice el Espíritu Profecía. Nosotros no podemos tener esa experiencia en 2 días. Es que es imposible. Acabo de contaros que llevo años peleando con Dios. O como diría Pablo, peleando con este cuerpo de muerte, ¿no? Eso es una experiencia que no es fácil, querido. Y tiene que estar fundamentada en la verdad. Dice la gracia, que es el Espíritu Santo. Y la verdad, dice, reinaban en sus corazones, en sus mentes. Primero Dios, inspirando sus motivos y controlando sus acciones.
Y esto es una experiencia que, créame, no se adquiere en 2 días. Entren en la lucha. Entren en la lucha de verdad. Y entenderán. Dice, sus vidas estaban escondidas con Cristo en Dios. Escondidas con Cristo en Dios el Padre. O sea, no sé si entendemos lo que esto significa, queridos. La presencia del Espíritu Santo que lo domina todo. Esto significa ser parte de ese cuerpo de Cristo, cuerpo místico. No de iglesias organizadas, sino de... No. Nuestra dependencia tiene que ser de Cristo. Cristo y solo Cristo. Y todo lo que no es Cristo, anatema. Porque estás muerto. Nosotros no debemos de depender de nadie. De nadie. Lo digo claro, de nadie. El que está dependiente de alguien está muerto. Y sé lo que estoy diciendo. Lo que no lo sé y no estoy tan seguro, si tú me estás entendiendo. Pero tiempo al tiempo. Algún día entenderás. Dice, y el yo se perdió de vista. Gabriel no tiene planes, Gabriel no se propone objetivos, Gabriel no hace nada. ¿Por qué? Porque cada mañana que se levanta y habla con Dios, Dios le dice, por aquí. Tú puedes decir, Señor, pero yo tenía pensado hoy esto, aquello y lo otro. No. Anoche estaba preguntando a mi esposa, oye, ¿qué harás mañana? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Hombre, te puedo decir lo que yo pienso hacer. Necesitamos cortar leña, porque es viernes, hay que preparar hasta domingo leña, ¿verdad? Estamos en invierno. Tengo que mirar el coche que no funciona. Mi hijo tenía que tomar el coche pequeño y marcharse este fin de semana con otros jóvenes. Tuvo que anularlo porque el coche, yo pensaba que el coche me iba a funcionar, no me funciona. Por lo tanto, tenía que echarle una mirada. Tengo que sembrar, estamos a 25, no sé, 26 de enero. Tenía ya hace 3 semanas como mínimo, tenía que haber sembrado las semillas de tomate por lo menos. Y por eso le dije a mi mujer, yo tengo planes, pero por experiencia, generalmente no es así. Cuando hablo con Dios por la mañana, en la mayoría de las veces, mis planes cambian. Y eso tiene que funcionar así, mis amados. Esa experiencia no es fácil. Podríais decir, Gabriel está hablando de una cosa mística. Jesús está hablando de un cuerpo místico. Está hablando de su Espíritu Santo. Está hablando de que el yo se pierde de vista. Está hablando de que yo debo de estar conectado con el Espíritu y la verdad que reina en mi mente. ¿Que no lo entiendes? Espero que algún día la entiendas. Que tengas esa experiencia. Porque de otro modo, no podemos ser parte de ese cuerpo funcional. Lo vuelvo a repetir. En Cristo no hay nada disfuncional. No puede haberlo. Nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios por su Espíritu. Y para esto necesitas una experiencia, una conexión, entender cuando Dios habla. A veces no entiendes. Te cuesta un poco más. Pero otras veces entiendes a la primera. Esa es la experiencia que necesitamos. Entender
¿Cómo obra Dios? ¿Cómo guía Dios mi vida? ¿Y cuál es esa fe que yo necesito tener para poder entender a Dios? Ya os lo dije, el Espíritu Santo y un otro espíritu no pueden convivir. Por lo tanto, o le hago caso al Espíritu de Dios o voy con mis planes. A veces me los pone un otro en la mente, por delante de la voluntad de Dios. Perdonadme, pero como os dije, llevo aquí unas horas, no he bebido ni agua. Entonces necesito tomar agua. Dice, los discípulos eran hombres que sabían hablar y orar con sinceridad, hombres que podían apoderarse del poder de la fuerza de Israel. Podían apoderarse del poder de la fuerza de Israel, del Espíritu Santo. Entendían, se dejaban guiados por él, entendían cuál es la voluntad de Dios. Y dice, cuán estrechamente permanecieron al lado de Dios y ataron su honor personal a su trono. Ataron su honor personal al trono de la gracia. Y dice, Jehová era su Dios. Su honor era el honor de ellos. Su verdad era la verdad de ellos. Cualquier ataque contra el Evangelio era como si hiriera profundamente en sus almas y con todas las fuerzas de su ser lucharon por la causa de Cristo. No la de un otro, queridos. Hablas más de la iglesia, de los pastores, de no sé qué, de no sé cuánto. ¿De quién es esta causa? Vamos a averiguar cuál es la verdadera iglesia de Dios, porque no vaya a ser que esa iglesia que nosotros defendemos y que paran Babilonia no es la causa de Dios, aunque parece ser, pero no lo es. ¿Por qué paran Babilonia? Porque en Apocalipsis 3 Cristo dice, yo estoy a la puerta, ¿y quién está dentro? Un otro espíritu. ¿Y cuál es la causa que tú defiendes? ¿La causa de Cristo? ¿Estás seguro? Vamos a averiguarlo. Porque a lo mejor, como en todas las cosas, el enemigo nos ha engañado, ¿no? Nos ha engañado. Vengan a ser parte de mi pirámide. El ojo que todo lo ve, ¿dónde está? En la cúspide. ¿Quién está por debajo? Todos nosotros. Pero ¿cuál es la pirámide de Dios? Está invertida, queridos. Esa pirámide la sostiene Dios, el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo lo sostiene? Por su espíritu. Y esa pirámide es revertida. El enemigo vive estando encima de toda la humanidad. La humanidad, en el caso de Dios, vive porque está encima de Dios. La sostiene Dios. Pero nosotros necesitamos entender estas realidades. Porque, como digo, nos ha engañado el enemigo en todo, queridos. Lo peor, ni siquiera lo vemos, y peor, ni siquiera cuando se nos advierte, estamos dispuestos siquiera, oye, este tío loco tendrá razón, o está loco de remate. Dice, podían retener la palabra de vida porque habían recibido la unción celestial. Otra clave. Si no estás conectado con el Espíritu de Dios, ¿cómo vas a entender? ¿Cómo vas a abrir los ojos de esta ceguera para empezar a percibir la realidad? La realidad. ¿Y en qué realidad vivo yo? En esta ceguera espiritual. ¿Cuál es mi realidad? No ves nada en esta noche espiritual. Tú no ves nada. Hasta que no nos conectemos con Dios, que nos abra los ojos de la mente y empezar a ver, no ves. Tú crees que sí, pero no. No ves. Dice, esperaban mucho y por lo tanto intentaron mucho. Cristo se les había revelado y a él acudían en busca de guía.
a él acudían en busca de guía. Su comprensión de la verdad y su poder para resistir la oposición eran proporcionales a su conformidad con la voluntad de Dios. No lo sé si entendimos lo que acabo de decir. Nuestra percepción espiritual, nuestra conexión con el Espíritu, nuestra conformidad con escrito está. Es decir, estar conforme estrictamente con la voluntad de Dios. Nuestra percepción está en conformidad con todo esto, porque eso es lo que está diciendo. Dice, Cristo se les había revelado y a él acudían en busca de guía. Dice, su comprensión de la verdad y su poder para resistir la oposición eran proporcionales a su conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, en la medida en la cual Dios se me revela, no importa el medio, siempre que está escrito, en la medida que yo estoy dispuesto a asumir la verdad que se me revela, ahora mismo, en conformidad con esto, recibo poder, comprensión, entendimiento. Y yo me estaba preguntando, digo, ¿por qué no entienden mis hermanos cuando les hablo? Por esto. La disconformidad con la voluntad de Dios. Ahora mismo, cuando Dios se me revela y yo digo, para el carro. Gabriel, ¿qué me estás contando? Mientras yo estoy dispuesto a entender cuál es la voluntad de Dios y quedarme estrictamente en escrito está, ni hay poder, ni hay comprensión, ni hay entendimiento. Un principio como Himalaya de grande. Y por eso yo me pregunto una y otra vez, ¿por qué no me entienden mis hermanos? Por eso. Dice Jesucristo, la sabiduría y el poder de Dios fue el tema de todos los discursos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesucristo es el tema de todos los discursos? Porque Jesucristo es esa cabeza vencedora. Es este hombre restaurado ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho? Si es uno como nosotros, ¿cómo lo ha conseguido? Por eso es el tema de todos los discursos, porque cada discurso es tratar de entender cómo venció Jesucristo. Y él no paraba de decirlo, no soy yo, es él. Es el Padre que habita en mí. ¿Cómo habita el Dios infinito? En un hombre. Por el Espíritu Santo, que estaba en él. Por eso es el tema de todos los discursos, porque necesitamos entender cómo la cabeza, el segundo Adán, está restaurado. Cómo vivió en conformidad con Dios, con la voluntad de Dios. Cómo fue capaz, después de haber acabado su plan de redención, irse a la cruz todavía. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues necesito entenderlo, porque por ahí tengo que caminar yo. Si quiero ser piedra viva en ese templo o un órgano funcional en ese cuerpo místico de Cristo, necesito entender. Dice, su nombre, el único nombre dado bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos, fue exaltado por ellos. Al proclamar la plenitud de Cristo, tela lo que hay que entender aquí, ¿verdad? ¿Quién era la plenitud de Cristo? ¿Qué necesitamos recibir nosotros en la boda del Cordero? La plenitud del Espíritu Santo, seremos restaurados
como nuestro hermano mayor, como el nuevo Adán de la humanidad. Entonces, ¿quién es la plenitud de Cristo? Pues fijaos lo que dije. Al proclamar los apóstoles la plenitud de Cristo. ¿Pero por qué proclamaron los apóstoles la plenitud de Cristo? Porque su tema de discurso era Jesucristo. Su tema era entender cómo vencieron. ¿Y cómo vencieron? Justamente como lo dijo Jesús. Prepárense, porque vendrán en Pentecostés, vendrá el Espíritu Santo. El otro consolador. Al proclamar la plenitud de Cristo, el poder por el cual esa cabeza fue vencedora, dice, el Salvador resucitado, sus palabras conmovieron los corazones, la mente, y hombres y mujeres fueron ganados para el Evangelio. La gente entendió, ¿cómo puedo ser vencedor? Dejar de estar engañado por el enemigo. Hasta que no recibimos ese poder, no podemos ser de Cristo, queridos. Todavía estamos permaneciendo bajo el engaño que está en medio del campamento de Israel. Y lo peor es que Israel no lo sabe. No lo sabe. Y peor todavía es que cuando Dios envía a sus escogidos para despertar a Israel, Israel dice, nosotros tenemos la verdad, nuestro Padre sabrá, nosotros estamos en la iglesia, el remanente, lo tenemos todo. Sí, pero tú, igual que Israel de antaño, ellos quitaron Isaías 53 y nosotros quitamos Apocalipsis 3. Y así el enemigo está en medio del campamento de Israel, proclamando de todo menos la verdad. Qué pena, ¿no? Dice, su nombre, el único nombre dado bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos, fue exaltado por ellos. Al proclamar la plenitud de Cristo, el Salvador resucitado, sus palabras conmovieron los corazones y hombres y mujeres fueron ganados para el Evangelio. Multitudes que habían vilipendiado el nombre de Salvador y despreciado su poder, clave para entender, ¿verdad? Ahora se confesaban discípulos del crucificado. Empezaron a entender. Dice, los apóstoles no cumplieron su misión con su propio poder, perdón, sino con el poder del Dios vivo. No se escogieron ellos. No, yo quiero proclamar la verdad. Me abro un canal y empiezo a hablar cosas que a mí me parecen. ¿Cómo empezamos la reflexión? Cristo los escogió. Y esto no cambia nunca. Cristo escoge hoy también. Y o vamos con el poder de Cristo proclamando la verdad de Cristo, o puedo levantarme yo, declararme lo que quiero y proclamar lo que me parece. Dos caminos que se parecen, pero no lo son. No lo son. Y cuidado, mis pequeños maestros. Lo pongo entre comillas. Cuidado que si no estamos escogidos por Dios para el trabajo que desempeñamos, hay una maldición para eso. Cuidado. Porque aquellas almas que nosotros creemos llevar a Cristo a lo mejor van en Babilonia. Y no lo sabemos. Cuidado. Dice, su trabajo no fue fácil. Y no lo va a ser para nadie.
Si alguien cree que este trabajo es un trabajo fácil, entonces significa que el enemigo ha muerto. Cosa que no es verdad. Todavía no. Dice, las primeras labores de la iglesia cristiana fueron acompañadas de dificultades y amargo dolor. En su obra, los discípulos se encontraron constantemente con privaciones, calumnias, persecuciones, pero no estimaron sus vidas como preciosas para sí mismos y se regocijaron de haber sido llamados a sufrir por Cristo. De esto trato yo de quejarme algunas veces, pero también digo, gracias a Dios por haberme escogido, por haberme honrado y poder hacer este trabajo. Porque a lo mejor alguno más despertará. Alguno más. Dice, la irresolución, la indecisión, la debilidad de propósito no encontraron lugar en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. Cosa que hoy es como el salmón, ir a contracorriente. El río va para abajo y nosotros vamos para arriba. Y todos los que van para abajo con el río te miran y dicen, tío, estás loco. Tú no las tienes todas contigo. Dice, la conciencia de la responsabilidad que recaía sobre ellos purificó y enriqueció su experiencia. Y de eso os estaba hablando yo. Si alguien se imagina que esta experiencia la vas a conseguir en 2 días, o porque tú te vas a leer lo que te parezca a ti, la conexión con el Espíritu Santo no es tan complicada. Pero para algunos, yo diría, la grandísima mayoría es totalmente desconocida. No tienen ninguna experiencia. Ninguna. Desgraciadamente lo digo. Por los frutos. Por los frutos. Dice, y la gracia del cielo se reveló en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, atentos, dice, con el poder de la omnipotencia, Dios obró a través de ellos para hacer triunfante el evangelio. Dios del cielo, a través de la omnipotencia, obra en el hombre. Si no entendemos el misterio de la encarnación y el misterio de la piedad, queridos, no tenemos ni idea de lo que nos está hablando aquí. Pero ni idea. Y por eso os digo yo que la experiencia con el Espíritu Santo es nula o cercana. Si no entiendes lo que acabo de decir aquí, es nula, literalmente. Y la experiencia que tienen la grandísima mayoría es con un otro espíritu, el de Apocalipsis 3. Yo sé que eso es un disparate, es como una bomba nuclear en medio de la iglesia, pero o despierta o esa bomba les matará. Tenéis que elegir. Dice, sobre el fundamento que Cristo mismo había establecido, los apóstoles edificaron la iglesia de Dios. ¿Quién estableció el fundamento? Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino la omnipotencia a través de la cual Dios el Padre obra en mí. Por eso Jesús decía, no soy yo, es el Padre el que obra en mí. Y eso es lo que acabo de decirnos en el párrafo anterior. Pero ¿cómo vamos a entender esto si no entendemos qué pasó en la encarnación? Jamás entenderemos esta realidad. Dice, y este es el fundamento, cuidado. Dice, sobre el fundamento que Cristo mismo había establecido, los apóstoles edificaron
la iglesia de Dios? Un momento, porque aquí soltó una bomba que no veas. ¿Cuál de ellas? Porque hay unos cuantos cientos de iglesias, ¿eh? Cientos de iglesias. ¿Cuál de ellas edificó Cristo? ¿Sobre qué fundamento está la verdadera iglesia, la única iglesia de todos los tiempos? Solo hay una iglesia y solo hay un fundamento. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Será el cuerpo místico de Cristo, del cual nos habla y no queremos entender? ¿Será? Dices, en las escrituras la figura de la erección de un templo, del levantamiento de un templo, ¿verdad? Se usa con frecuencia para ilustrar la construcción de la iglesia. Esta única iglesia, la verdadera iglesia, desde que Adán cayó y hasta el final del tiempo, solo hay una. Y en esta iglesia, en el libro de la vida de esta iglesia, tiene que estar escrito el nombre. No el de la corporación, organización, la que fuera, ¿eh? La que fuera. Eso es irrelevante. De hecho, lo dice el Espíritu Profecía mismo. El hecho de que mi nombre esté en el libro de la iglesia no significa absolutamente nada. Simplemente que participo de un club social. Nada más. La pregunta clave es, ¿soy parte de esa iglesia sobre cual construyó Cristo y los apóstoles? Esto sí que es importante. Si mi nombre no está en el libro de esta iglesia, estoy muerto. Dice, Zacarías se refiere a Cristo como el renuevo que debe construir el templo del Señor. El renuevo. ¿Renuevo de qué? De Adán, de la humanidad caída. Entonces dice, Cristo como el renuevo, como el segundo Adán, que debe construir el templo del Señor, conformado por piedras vivas, funcionales, que sostienen los muros de este templo de Dios, o órganos funcionales que funcionan correctamente en este cuerpo místico de Cristo. Y eso es lo que trataba de deciros yo en la reflexión. Pero yo no logro entender de por qué no se entendió. ¿Qué nos está pasando? Mientras decimos salir de Babilonia, ¿qué pasa aquí? Pasa lo que siempre he dicho. La Babilonia está aquí. Hasta que este campamento no esté purificado, no puede ser ni del cuerpo ni del templo de Cristo. No puede ser. Necesita ser funcional. Piedra viva, no muerta. Mientras el enemigo todavía ocupa lugar aquí, estás muerto. Para estar vivo necesitas quitar fuera de aquí y que ocupe el lugar Cristo. Pero no sé por qué nos cuesta entender. Tan difícil es. Dice, habla de los gentiles como ayudantes en la obra, dice. ¿Cuándo empezó a construirse esa iglesia de Cristo? Porque dice que los gentiles son ayudantes en la construcción de este templo. Los que están lejos, dice, vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Y cuidado que no se refiere al templo de Jerusalén. Vamos, ya es la hora de salir de la guardería, digo yo, ¿no? Dice, Isaías declara, los hijos de extranjeros edificarán tus muros. Claro, los judíos entienden que hay que levantar el tercer santuario, ¿no? El tercer templo. ¿Pero por qué creen esto? Ni reconocen a Cristo, ni construyen sobre su fundamento, ni nada por estilo. Por lo tanto, ¿qué es lo que creen? Lo que el enemigo les está diciendo. Eso es lo que está pasando, por desgracia. Y muchos otros cristianos, hoy,
¿Están edificando sobre este fundamento de Cristo? Me temo que no. Ni siquiera entienden. Por tanto, no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Cómo van a entender? Imposible. Recuerden la puerta cerrada y oscuridad, 1844. Esto no son bromas. Recuerden 1888 para la Odisea. Tampoco es broma. No. O asumimos las realidades que Dios trata de presentarnos o al tren rápido y destino a la muerte. No hay otra. Dice, al escribir sobre la edificación de este templo, Pedro dice, a los cuales viniendo como a una piedra viva, ciertamente desautorizada por los hombres, pero escogida por Dios. Y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, no carnales, agradables a Dios por Jesucristo. Por eso, cuando Dios nos habla, Malaquías 3, por ejemplo, y nos habla de diezmos y la ofrenda, se nos pone los pelos de punta y decimos, ha empezado a hablar Balaam. Porque nosotros traemos sacrificios carnales. Porque si fuéramos espirituales, no estaríamos en disconformidad con la voluntad de Dios. Y estoy tocando este tema precisamente porque sé que es el tema calentísimo. Hablas de dinero y todo el mundo se va, ya está ocupado, ya tiene trabajo que hacer. Y yo le dije no sé si fue el viernes pasado o el anterior, le decía a un hermano, digo, voy a tocar este tema hasta que no quede ninguno aquí. O se convierten o no queda ninguno. No queda otra. Hay que proclamar la verdad, hay que limpiar el campamento de Israel. O entendemos o moriremos. No nos queda otra. A mí y a vosotros. Mi deber es ayudaros a entender. El que quiere entender y está caminando con Cristo entenderá. El que no, no entenderá. Irá a por sacrificios carnales como en este mundo. Y cuidado, esta noche. El tema que tocaremos esta noche, cuidado. Porque necesitamos entender este cuerpo místico de Cristo. ¿Quién está parte de él y quién no? Mucha gente cree que sigue a Cristo. Sí. Tú puedes creer lo que quieras. Los judíos también fueron arrasados. También creían. Yo puedo creer muchas cosas. Pero ¿creo lo que me habla Dios o creo lo que me parece a mí? Dice, en la cantera del mundo judío y gentil trabajaron los apóstoles sacando piedras para ponerlas sobre los cimientos. En su carta a los creyentes de Éfeso, Pablo dijo, ahora pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular principal, la cabeza, la piedra angular principal de este templo, de este cuerpo. Y nosotros tenemos que construir sobre este fundamento, ningún otro. Ningún otro. Dice, en el cual todo el edificio bien formado, funcional, no disfuncional, crece hasta ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Morada de Dios, el Padre, por el Espíritu. La omnipotencia que nos hablaba antes. Dios, por medio de la omnipotencia, trabajó en los apóstoles. Y en Jesucristo también. Lo dijo él mismo, no tengo que declarar yo nada. Lo dijo él, no soy yo. Es el Padre que obra en mí. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y este es el fundamento sobre el cual construyó Cristo, los apóstoles. Y dijo los profetas después de... ¿Qué profetas? Después de los apóstoles, ¿qué profetas? Entiéndase profeta por mensajero.
los mensajeros enviados por Dios hasta el final del tiempo. Dice, y a los Corintios escribió, conforme a la gracia de Dios que me es dada, como sabio maestro de obras, he puesto los cimientos y otro edifica sobre ellos. Mas cada uno mire cómo edifica sobre ella, dice, que mire cómo edifica sobre ella. Cuidado con lo que estamos predicando. Dios es amor, nos salva. Vamos todos en manadas en este templo. Vamos a construir este templo. Ponemos piedras, da igual cómo. Esté piedras aquí. Construimos una montaña. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuidadito, queridos, porque necesitamos entender quién es Jesucristo, cómo obró, cómo venció. Si no entendemos, estamos muertos. No podemos ser parte ni de ese templo ni de ese cuerpo. No podemos. Son metáforas de una realidad más realidad de lo que podemos pensar. Ahora mismo, queridos, no ayer ni mañana. Bueno, ojalá fuera desde ayer. Entendemos que este templo, este cuerpo, tiene que ser realidad ya, ahora. Yo debo de tener esa experiencia con el Espíritu Santo ahora. Si no, no recibiré en la boda del Cordero la aceptación del Padre. No verá esa obra que Jesucristo, mediante el Espíritu, está obrando en nosotros. Y el Padre dirá, no, este no está terminado, esta piedra no está pulida, no está bien, no se va a poner en este templo, porque no aguanta. Pero nosotros decimos, no, Gabriel, pues se está inventando cosas. Es que no es así. ¿Así? Y el campamento de Israel al final del tiempo, si no está purificado, ¿será salvo? Pues entienda las imágenes y las metáforas del santuario, queridos. Porque aquello es clave para entender. ¿Cuál es el fundamento? Si no entendemos las realidades que Dios trata de presentarnos, ¿cómo queremos ser salvos? ¿Nos hemos santificado en la verdad? ¿O permanecemos con prejuicios y todo tipo de tonterías en nuestra mente? Dice, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rasca, la obra de cada uno será manifestada. Dice, porque el día la declarará. ¿Cuál día? Será tarde para darse cuenta que hemos construido con lo que no debíamos, ¿no? El día la declarará. Y entonces veremos con quién obramos. ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos? Yo digo, más vale despertar ahora. Más vale arrepentirnos ahora. Más vale reconocer ahora nuestros errores. Porque si no, nos va a pasar como la Odisea. Nunca se arrepintió de 1888, ni se lo tiene planteado, al menos. Por eso para Babilonia. Y mi destino será diferente. Santifíquese en la verdad, queridos. Santifíquese en la verdad. Dice, porque será revelada por fuego. Perdón. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Dice, porque será revelada por fuego. Y el fuego probará la obra de cada uno de la clase que sea. ¿Cómo está considerado el Espíritu Santo? Como un fuego, como una llama ardiente, ¿no? Si tenemos el fuego, no podemos ser destruidos, porque fuego con fuego no pasa nada. Ahora, si tenemos otro tipo de materiales, a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Dice, los apóstoles edificaron sobre un fundamento seguro. Sí, la roca de los siglos, dice. A esta fundación trajeron las piedras que extrajeron del mundo.
trajeron las piedras que extrajeron del mundo. Las pulieron, las prepararon y las colocaron como verdaderos maestros de obra. Nos hablará de esto, por eso lo digo así, ¿verdad? Dije, no sin obstáculos trabajaron los constructores. Su obra se hizo sumamente difícil por la oposición de los enemigos de Cristo. Oposición de los enemigos de Cristo. ¿Qué creían estos enemigos de Cristo que hacían? Defender a Cristo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Y con los apóstoles? Más de lo mismo. ¿Y con los mensajeros de Dios? No les creyeron. Los mataron. No los creyeron. Los mataron. ¿No? En la actualidad. Dije, su obra se hizo sumamente difícil por la oposición de los enemigos de Cristo. Tenían que luchar contra la intolerancia, los prejuicios y el odio de aquellos que estaban construyendo sobre un fundamento falso. Que creían defender a la iglesia, que creían defender a los pastores, que construían sobre un fundamento falso. ¿Pero qué creían ellos? Que era correcto. ¿Por qué lo creían? Porque igual que los judíos, quitaron Isaías 53 porque no encajaba con sus ideas de este Redentor. Lo mismo la Odisea quita Apocalipsis 3 para no entender que está construyendo con un otro fundamento sobre un falso fundamento, con otro espíritu. ¿Por qué está Cristo fuera? ¿Por qué está fuera en la puerta? ¿Quién está dentro? Pues esto no encaja con nosotros. Lo quitamos. Es irrelevante. Y seguimos construyendo. Dice, muchos de los que trabajaron como edificadores de la iglesia podrían compararse a los edificadores de muros en los días de Nehemías, quien está escrito, los que edifican sobre el muro y los que llevaban cargas con los que cargaban, cada uno con sus manos trabajaban la obra y con la otra mano, dice, empuñaba un arma. Este arma era espiritual. Mientras construían el templo, tomaban la armadura de Dios y predican hoy. Eso es lo que trata de decir. Mientras construyen el templo con piedras vivas, toman la armadura de Dios y predican la palabra. Eso es lo que trata de explicar en la actualidad, ¿verdad? Que es una realidad para aquel momento, ¿verdad? Aquello será el tiempo y la coyuntura. Reyes y gobernadores, sacerdotes y gobernantes trataron de destruir el templo de Dios, la iglesia de Dios, en todos los tiempos, la única y la verdadera. Ahora me acuerdo que había alguien que me decía que por qué no predico yo de la verdadera iglesia, pero ¿cuándo he parado yo de predicar la verdadera iglesia? Otra cosa es que no entiendes eso, es otra cuestión. Pero yo nunca os he dicho vayáis a no sé qué iglesia, jamás, ¿no? Pero pasen todos mis reflexiones. Si todas las iglesias tienen que terminar en Babilonia, ¿a quién voy a dirigir yo a la gente? ¿En qué lugar? Dice, pero, y esto va a pasar al final, porque fijaos lo que dice, estos son los 666, el entendimiento correcto, ¿no? Reyes y gobernadores, sacerdotes y gobernantes trataron de destruir el templo de Dios. ¿Y qué va a pasar al final del tiempo? ¿Qué trata el enemigo con los acontecimientos finales de hacer? Derivar el templo de Dios. Pero justo en medio, Dios levantará su templo. Entre la ley dominical y el decreto de muerte está la boda del Cordero. Justo en medio de todos los acontecimientos, Dios restaurará su templo. ¡Gloria a Dios! Pero ¿quién entiende? ¿Quién entiende?
Pero frente al encarcelamiento, la tortura y la muerte, los hombres fieles llevaron adelante la obra y la estructura creció hermosa y simétrica. Dice, a veces los obreros estaban casi cegados por las brumas de superstición que se asentaban a su alrededor. A veces eran casi dominados por la violencia de sus oponentes. Y eso digo yo, porque cuando trabajas tanto y tratas de mirar qué está pasando, tú dices, no entiendo nada. Pero, ¿sabéis? Creo que me tengo que acostumbrar a la realidad. El remanente final serán 144.000 de más de 8.000 millones de personas. Entonces, si tú tratas de ver estadísticamente, no he hecho el cálculo, ¿verdad? Pero tú quieres ver 144.000 de más de 8.000 millones de personas. Esto no sé si... ni un 0,5%, 0,2, 0,3 saldría. De todo. 0,2, 0,3, una cosa así. Tiene que ser, no he hecho el cálculo, pero eso es lo que tiene que ser de más de 8.000 millones de personas. ¿Cómo vas a ver tú? ¿Cómo podrá? Es que es justamente lo que decía Jesús. Es que claro, ahora teniendo esas proporciones empiezas a darte cuenta. Jesús dice, hallaré fe de 8.000, 9.000 millones que habrá justo en aquel momento. 0, es una locura. Todo el mundo en el tren rápido hacia la muerte. ¡Qué locura! ¿No? Dice, pero con una fe inquebrantable y un valor inquebrantable siguieron adelante con la obra. A pesar de todo, uno tras otro, los primeros de los constructores cayeron a manos del enemigo. Dice, Esteban fue apedreado. Santiago fue muerto por la espada. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Juan fue exiliado. Sin embargo, y la pregunta es, ¿quién hizo esta obra con los escogidos por Dios? Sin embargo, la iglesia creció. Nuevos obreros ocuparon el lugar de los que cayeron, y piedra tras piedra se añadieron al edificio, y así ascendió lentamente el templo de la iglesia de Dios. El templo de la iglesia de Dios. Este es su verdadero nombre, no el que levanta a los hombres. Y todas proclaman tener la verdad, pero curiosamente terminan en Babilonia. Qué astuto el enemigo, ¿verdad? Cómo se presenta él como ángel de luz en medio de la iglesia. Como ángel de luz en medio de la iglesia. Y ni siquiera nos damos cuenta, queridos. Es más, la defendemos. No hables mal. Siglos de feroz persecución siguieron al establecimiento de la iglesia cristiana. Pero nunca faltaron hombres que consideraran la obra de construir el templo de Dios más cara que la vida misma, dice. De tales está escrito, otros fueron juzgados por crueles burlas y azotes. Sí, además de prisiones y prisión, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada, anduvieron errantes en pieles de ovejas y de cabras, ser indigente, afligido, atormentado, de los cuales el mundo no era digno, dice. El mundo no era digno de toda esta gente. Y el mundo los mató. ¿Quién es el mundo? 666. ¿Quién está detrás? El enemigo. Él es el mundo. Él dirige el mundo. Todo lo que hay aquí. Dice, anduvieron errantes por desiertos y por montes y por cuevas y cuevas de la tierra. Por eso es tan difícil levantar esta gente que no mira por su vida, que están dispuestos a entregar su vida, a caminar por fe. Pase lo que pase.
Y vaya que pasan, ¿no? Dice, el enemigo de la justicia no dejó nada sin hacer en su esfuerzo por detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Levantó uno detrás de otro. Levantó y levanta hoy todavía. Dice, se levantaron obreros que defendieron hábilmente la fe que una vez fue entregada a los santos. La historia da testimonio de la entereza y el heroísmo de estos hombres. Al igual que los apóstoles, muchos de ellos cayeron en su puesto, pero la construcción del templo siguió adelante con paso firme. Los obreros fueron asesinados, pero el trabajo avanzó. Los valdenses, Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley y muchos otros aportaron la fundación material que perdurará por toda la eternidad. Y en años posteriores, los que tan noblemente se han esforzado por promover la circulación de la palabra de Dios y los que por su servicio en tierras paganas han preparado el camino para la proclamación del último gran mensaje. ¿Qué han hecho esta gente? Solo han preparado el camino para nosotros, hoy, para poder proclamar el último gran mensaje. También han ayudado a levantar la estructura, dije. A través de los siglos que han pasado desde los días de los apóstoles, la construcción del templo de Dios nunca ha cesado. Podemos mirar hacia atrás a través de los siglos y ver las piedras vivas de las que está compuesto brillando como chorros de luz a través de la oscuridad del error y la superstición, a través de la oscuridad del error y la superstición. A lo largo de la eternidad, estas preciosas joyas brillarán cada vez más, cada vez con mayor brillo, dando testimonio del poder de la verdad de Dios. La luz centellante de estas piedras pulidas revela el fuerte contraste entre la luz y la oscuridad, entre el oro de la verdad y la escoria del error. Y este es el trabajo que tenemos nosotros hoy. Purificar el templo. Dice Pablo y los otros apóstoles y todos este templo. ¿Verdad? Este templo, esa piedra viva. Este es el trabajo que tenemos que hacer hoy. De toda escoria y error, ¿verdad? Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces han desempeñado su parte en la construcción del templo. Pero la estructura aún no está completa. Nosotros, los que vivimos en esta época, tenemos una obra que hacer, una parte que actuar. Debemos llevar a los cimientos material que resistirá la prueba del fuego, oro, plata y piedras preciosas. Elementos que duran, funcionales, dice, pulidas a semejanza de un palacio. A los que así edifican para Dios, Pablo les dice palabras de aliento y advertencia. Si permanece la obra de alguno sobre lo que he edificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Atentos. Pero él mismo se salvará, pero así como por el fuego. ¿Qué significa esto? Por la muerte, queridos. Se salvará, pero por la muerte. ¿Entendéis? Pero así como por el fuego. ¿Dónde fue arrancado Daniel con los tres? En el horno. Así como por el fuego, como por el horno, ¿verdad? Pasarán la muerte, porque los que están en vida o están parte de los 144,000 o están sellados para la muerte. Entonces tendrán que perecer antes. Si están en vida en el momento de la boda del Cordero y no son piedras vivas en ese templo, estarán muertos, queridos. Están sellados para la muerte. Y necesitamos entender esta verdad. Dice, el cristiano que presenta fielmente la palabra de vida, guiando a los hombres y mujeres por el camino de la santidad y la paz, está llevando al fundamento material que perdurará. Y en el reino de Dios será honrado como un sabio constructor. Sabio constructor. No sabía yo que soy maestro de obra, no lo sabía. Pero dije, de los apóstoles está escrito, salieron y predicaron por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que la seguían.
Así como Cristo envió a sus discípulos, así también hoy Él envía a los miembros de su iglesia, a los miembros de su iglesia. Atentos a lo que está diciendo. Dice, el mismo poder que tenían los apóstoles es para ellos, para los de su iglesia. Recalco, recuerden que todas las iglesias tienen que parar en Babilonia. ¿Cuál es la única iglesia y la verdadera que no pararán en Babilonia y que tienen el poder de Dios? La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. En esta tenemos que estar nosotros. Si hacen de Dios su fortaleza, Él trabajará con ellos y no trabajará en vano. Que se den cuenta de que la obra en la que están empeñados es una obra sobre la cual el Señor ha puesto su sello. ¿Qué tiene que pasar antes de que venga la ley dominical? ¿Recordáis? Tiene que ocurrir el sello de Dios sobre esta obra. Estos obreros han de ser sellados. Y luego viene el tiempo de angustia. Pues de eso nos está hablando. Dice, que se den cuenta de que la obra en la que están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello. El afianzamiento en la verdad. La verdad, recuerden, el campamento de Israel tiene que ser purificado. Si no está purificado, si el enemigo encuentra un argumento para volver, Israel será muerto. Yo seré muerto. ¿Entendéis? Dice, dijo Dios a Jeremías, no digas soy niño, porque irás a todo lo que yo te envíe y hablarás todo lo que yo te mande. No tengas miedo de sus rostros, porque yo estoy contigo para librarte. Entonces el Señor extendió su mano y tocó la boca de su siervo, diciendo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Y Él nos ordena que salgamos a hablar las palabras que Él nos da, sintiendo su santo toque en nuestros labios. Y cuidado, que esta es una obra tremenda, queridos. Dice, Cristo ha dado a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un canal a través del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Cuidado que estamos hablando de la iglesia de Dios. Lo vuelvo a recalcar una vez más. No estén confundidos. Dice, no hay nada que el Salvador desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que Dios desee tanto. Pero no nos levanta Dios. Sí. Pero si yo no elijo, si yo no quiero, si yo no me dejo moldear, ¿por qué hay tan poquitos? Por eso. Porque no nos consagramos en la obra de Dios. Necesitamos entender cómo obra Dios, siempre os lo digo, pero no entendemos, ¿verdad? Dice, todo el cielo está esperando hombres y mujeres a través de los cuales Dios pueda revelar el poder del cristianismo. Porque cada uno con su don tiene que participar en este cuerpo místico de Cristo, en este templo, tiene que ser piedra viva, cada uno tiene una función según el lugar donde está colocado. Y tenemos que cumplir con nuestro deber, cada uno con lo que Dios le ha dado. No todos pueden ser todo, no puede ser, ¿verdad? Dice, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él, preparada por Él, titulada por Él, si queréis, para hacer una obra especial. Y ella es leal a Él, obediente a todos sus mandamientos, morará dentro de ella la excelencia de la gracia divina. Si ella es fiel a su lealtad, si honra al Señor Dios de Israel, no hay poder que pueda oponerse a ella. Y hablamos de esto en alguna reflexión anterior, ¿verdad? Necesitamos ser purificados, necesitamos entender cuál es mi deber y cumplir con el don que me ha asignado. A veces solo basta con ser simple miembro. Por eso colocó Dios en Malaquías 3, justo en la mitad,
diezmos y ofrendas, porque a veces es solamente ser un miembro, un miembro de esta iglesia. A veces puede ser solo una simple piedra, pero esas simples piedras conforman un muro y sostiene el templo de Dios. Un muro que sostiene, bien dicho, el templo de Dios. Y tenemos que aceptar, yo digo como Pablo, ojalá como último. Lo que Dios me diga, como último. Yo me someto. Ahí no habrá vanidad, ni egoísmo, ni exclusivismo, ni cosas por el estilo. No, esto no existe, se acabó. Esto es pasado. Si ella es fiel a su lealtad, si honra al Señor de Israel, no hay poder que pueda oponerse a ella. Dice, el celo por Dios y por su causa impulsó a los discípulos a dar testimonio del Evangelio con gran poder. ¿No debería un celo semejante encender nuestros corazones con la determinación de contar la historia del amor redentor de Cristo y del crucificado? Es el privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. Si la iglesia se pone el manto de la justicia de Cristo, recuerden la boda del Cordero, esta ropa que nos la va a dar, es el manto de la justicia de Cristo, dice, retirándose de toda lealtad con el mundo, elemento clave, no pueden habitar los dos espíritus en el mismo lugar, no puede ser, o es uno o es otro, no hay otro camino intermedio, ¿verdad? Dice, está ante ella el amanecer de un día brillante y glorioso. ¿Qué día? El día de la expiación. Dije, la promesa, el día de la expiación, literal, en un solo día todo el pueblo purificado. Esto es el ejemplo del santuario. Aunque nosotros estamos desde 1844, ¿por qué estamos tanto tiempo aquí? Porque no le conocemos. No le conocemos. Estamos engañados. Pero habrá un día literal que ocurrirá la boda del Cordero. El pueblo de Dios será restaurado. Todos a la vez. Dice, Él hará de ella una excelencia eterna, un gozo de muchas generaciones, dice. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y la rechazan, la verdad, pasando por alto a los que la desprecian y la rechazan, triunfará. Aunque a veces aparentemente retrasado, su progreso nunca ha sido controlado. ¿Controlado por quién? Por otro que no sea Dios. Dios está al mando. Nuestro trabajo es purificar. Dejarnos bajo la obra de este espíritu que va puliendo, va purificando, va sacando fuera todo lo que no es de Dios. Hasta que lleguemos a ser esos piedras vivas o órganos en ese cuerpo de Cristo. Y los que desprecian y rechazan esta realidad, no puede ser, queridos. Dice, cuando el mensaje de Dios encuentra oposición, Él le da fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, se abrirá paso a través de las barreras más fuertes y triunfará sobre todos los obstáculos. Y por eso yo no pararé. Habrá quien espere esto, pero no va a pasar. Porque no es mi obra. Es de Él. Dice, ¿qué sostuvo al Hijo de Dios durante su vida de trabajo y sacrificio? Buena pregunta, ¿eh? Dice, vio los resultados del trabajo de su alma y quedó satisfecho. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de aquellos va a ser que ahora no. Perdonadme, voy a salir la puerta porque no sé quién es.
Perdón. Dice, ¿qué sostuvo el Hijo de Dios durante su vida de trabajo y sacrificio? Vio los resultados del trabajo de su alma y quedó satisfecho. Una demostración más de gente que me llama. Me puso una videollamada de un país que no sé ni quién es. Un número raro. Y por eso digo yo, y es que no contesto. Ahora contesté porque me vino por videollamada de WhatsApp. Y digo, no vaya a ser que es una persona que me sigue buscando y que no diga que no quiero. Pero es que es lo que está pasando. Yo estoy harto de esto, por eso no contesto. Porque es que sí, sin parar. Este sinvergüenza ni siquiera contestó. Le contesté, pero ni siquiera contestó. Por lo tanto, espero que me entiendan aquellos que creen que no quiero. No, póngase en mi lugar. Que no estaría más que estar contestando a todo tipo de gente y a saber de dónde. Dice, mirando la eternidad, contempló la felicidad de aquellos que por medio de su humillación habían recibido el perdón y la vida eterna. Su oído captó el grito de los redimidos. Oyó a los redimidos cantar el cántico de Moisés y el Cordero. Ahora, lo puse tan grande, queridos, porque necesitamos entender esto. ¿Qué hizo Moisés para poder entrar y ser escogido por Dios para ministrar al pueblo? Abandonó el trono de Egipto, queridos. Estaba previsto para ser dirigente de Egipto. A saber, incluso Faraón podría ser. Pues lo dejó todo. Lo dejó todo y se encomendó a Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo Cristo? Abandonó el cielo para nosotros, para salvarnos. ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿Qué tenemos que abandonar nosotros para ser parte de su pueblo? El mundo, queridos. Necesitamos abandonar el mundo. Odiar este mundo con toda nuestra alma. Y ser partícipes de ese templo, de esa iglesia de Cristo. Dije, podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza del cielo. En la Biblia se revelan visiones de su gloria futura. Escenas representadas por la mano de Dios, y estas son muy queridas por su iglesia. Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y escuchar la graciosa bienvenida dada a los que están en esta vida, cooperan con Cristo, considerando como un honor sufrir por su causa. Al pronunciar las palabras, venid benditos de mi Padre, arrojan sus coronas a los pies del Redentor, exclamando, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. La honra, la gloria y el poder sean para él, para el que está sentado en el trono y para el Cordero por los siglos de los siglos. Dice, allí los redimidos saludan a los que los condujeron al Salvador y todos se unen para alabar a aquel que murió, para que los seres humanos tengan la vida que se mide con la vida de Dios. No lo sé si entendimos lo que ha dicho aquí. Dice, para que los seres humanos tengan la vida que se mide con la vida de Dios. Al Espíritu Santo. Que los seres humanos tengan el Espíritu Santo que se mide con la vida de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tiene todos los atributos de Dios, lo único que no tiene identidad. ¿Por qué? Porque la identidad la tiene el hombre Jesucristo, nuestro hermano mayor. El Verbo se ha hecho carne, ¿verdad? Y el conflicto ha terminado, dice. La tribulación y la contienda han llegado a su fin. Cantos de victoria llenan todo el cielo mientras los redimidos asumen el alegre acorde. Digno es el Cordero que fue inmolado y vive de nuevo un conquistador triunfante. Miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaron a gran voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, en la vida del Cordero, porque eso es lo que fue la encarnación, lo que pasó. Es esa vida que se mide con la vida de Dios que nos fue entregada a nosotros. ¿Quién participó de ella primero? El hombre Jesucristo. Este es el fundamento del cual nos habló durante la reflexión, queridos. Y sobre este fundamento tenemos que sentar nosotros el verdadero evangelio.
Dice, y le sirvieron día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono habitará en medio de ellos, y ya no tendrán hambre, ni más sed, ni les alumbrará el sol, ni el calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará, los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero que podamos entender de qué iglesia habla Dios. ¿De qué templo habla Dios? ¿De qué cuerpo místico habla Dios? ¿Por qué lo llama místico? Porque el fundamento es el Espíritu Santo. Es esa vida de Cristo que nos lo ha entregado a la encarnación. Esa vida que se mide con la vida de Dios. Sin embargo, nosotros no vamos a ser dioses bajo ningún concepto. Necesitamos entender esta profunda realidad. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Os invito, mis queridos hermanos, esta noche vamos a tener una reflexión en este sentido. De nuevo, necesitamos entender quiénes son piedras vivas y quiénes no, ¿verdad? Que es lo que vamos a revelar en la reflexión que vamos a tener con los hermanos, como siempre en las viernes noche, viernes tarde. Es una reflexión a la cual os invito. También os invito a que se suscriban al canal de Telegram, donde podrán tener la oportunidad de tener más textos que compartimos y que la gente, pues, que los hermanos puedan enriquecerse, ¿verdad? De la verdad de la palabra. Así que le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, tomemos una elección. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.